Y buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos conectamos. Vamos a tener nuestra segunda sesión de esta semana. Antes de comenzar nuestro tema del día de hoy, me gustaría recordar que las actividades que vamos a tener para esta semana, y una de ellas va a ser el examen rápido, un quiz de lo que vimos la semana pasada, que es prácticamente las acciones y las emisiones, ¿va? Tenemos este quiz programado dentro más o menos como de 1 hora aproximadamente, entonces vamos a intentar que esta sesión sea corta para poder salir a realizar nuestro examen rápido, ¿ok? También tenemos la entrega de nuestro mapa conceptual de lo que vimos el día de ayer y el análisis fundamental va a ser nuestro tema para el día de hoy. Y las próximas semanas vamos a dar continuidad a este tipo de análisis. Entonces, el objetivo para esta sesión va a ser conocer el análisis fundamental para su aplicación en el mercado de capitales. Y bueno, ya sabemos pues que el mercado de capitales pues es este mercado donde nosotros podemos traer capital a la compañía por medio de la emisión de acciones, ¿verdad? Bien, platicábamos ayer acerca pues ayer hicimos una pequeña investigación aquí mismo en la clase, en la que fuimos a recolectar ciertos datos como el nombre de la emisora, pues de determinada compañía, su versatilidad, si era baja, media o alta, si pertenecía al IPC. ¿Y alguien recuerda lo que significa IPC? Como para empezar a Índice de precio y cotizaciones. Excelente, Monse. Índice de precios y cotizaciones, ¿verdad? Índice de precios y cotizaciones lo vamos a utilizar para mercados financieros, para mercado de valores, para lo que tenga que ver con la bolsa, ¿verdad? Y el índice de precios al consumidor lo vamos a utilizar en términos de economía, ¿no? Cuando platiquemos acerca de la inflación, cuando platiquemos acerca de la canasta básica, vamos a utilizar IPC como índice de precios al consumidor. Sin embargo, para fines de esta materia va a ser índice de precios y cotizaciones, ¿verdad? ¿Y alguien recuerda lo que es el índice de precios y cotizaciones? ¿O qué nos pudiera indicar el índice de precios y cotizaciones? Pues nos muestra cómo es el comportamiento del mercado. Perfecto, De las exacto. empresas que tienen pues más rentabilidad o algo así que habíamos dicho. Ajá, es como las empresas más significativas, ¿verdad? Y tal cual como nos dices, pues es un índice que nos puede decir cómo va el comportamiento general, ¿sí? Overall, del mercado accionario, ¿no? Si el índice de precios y cotizaciones, si el IPC, yo escucho por ahí en las noticias que está subiendo, entonces puedo hacerme una idea general de que la mayoría de las empresas que están cotizando en la bolsa mexicana, pues tienen pues tienen también un ascenso, ¿no? Veíamos pues que algunas empresas no forman parte del IPC. ¿Alguien recuerda cuántas empresas más o menos forman parte del IPC en México? 35. 35 emisoras, ¿verdad? 35 emisoras son las que tenemos dentro de la canasta del IPC. Y bueno, además tenemos otros diferentes índices. ¿Alguien recuerda algún otro índice? Tal vez no por su nombre como tal, pero alguna característica de algún otro índice. El INMEX, no recuerdo bien. Ajá. ¿Y de qué trata ese índice? Lo que recuerdo es que tenía que la empresa que entraba ahí tenía que superar los 100 millones de dólares o algo así. Exactamente, ¿no? El INVEX, ¿no? El INVEX es el que es donde tenemos estas empresas que son muy grandes
o que por lo menos superan su valor a los 100 millones de dólares, ¿verdad? Y este índice nos sirve para compararnos con otros índices de talla internacional, como el Standard & Poor's, como el Dow Jones, como el CAC 40 en París, etcétera, ¿no? Entonces, este índice nos va a ayudar o nos va a permitir comparar las empresas grandes mexicanas con empresas grandes de cualquier otro país, ¿no? Bien, también teníamos otro índice que era el de la industria, ¿no? Donde juntábamos todas estas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que son o que forman parte pues de un mismo sector, del sector agropecuario, del sector hotelero, del sector de productos no necesarios o algo así, ayer lo vimos. Entonces, cuando juntamos todas estas empresas por su sector, podemos nosotros sacar un índice sectorial, ¿no? Que nos va a medir cuánto está subiendo o qué tan rentable está siendo ese sector. Teníamos otro índice que nos medía la actividad de las empresas que se consideran medianas o que están consideradas como medianas empresas, y no recuerdo bien el nombre, pero es algo como IPM-MEX, algo así, ¿no? Que es un índice, pues, para la M de mediana empresa en México, ¿no? Y me parece que esos son, tal vez me estoy brincando alguno, tal vez me falta alguno, pero en general esos son los índices como más representativos que tenemos en México, ¿no? O que las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana las podemos encontrar en alguno de ellos, ¿no? Entonces decíamos pues que la muestra para el IPC se revisa cada bimestre y habrá en algunos bimestres que algunas empresas salgan de la muestra para el IPC y habrá otras que ingresen al IPC. Y esto va a ser dependiendo de qué tanto su comportamiento haya sido apegado al resto de las empresas, ¿no? Si su comportamiento fue un poco errático, ¿sí? Si su comportamiento no fue muy similar al del resto en general, entonces seguramente que la vamos a sacar y vamos a meter alguna otra empresa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos o escuchamos sobre el IPC que subió o que bajó, yo en automático puedo pensar que mi portafolio se comportó de la misma manera, ¿sí? Siempre y cuando tenga acciones de compañías que están dentro del IPC. Si no tengo acciones de compañías que están dentro del IPC, no pasa nada. En un 70% de confiabilidad, puedo decir que se va a comportar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, pero normalmente es un buen índice que podamos escuchar para pensar en nuestro portafolio, en qué tan rentable es nuestro portafolio. Y hablando de portafolios, me metí hace ratito a ver cómo vamos en nuestros portafolios y me dio mucho gusto ver que todos los portafolios en este momento se encuentran con utilidades. Todos en este momento ya pasamos los 2 millones y tenemos 2 millones y algo, ¿no? En algunos ya traen casi 2 millones 3,000, en otros están 2 millones 1,000 más o menos, pero me da gusto ver que ya todos empezamos a practicar ahí. Y bueno, otro de los entregables que tenemos es la actividad de esta segunda semana, ¿no? Entonces hay que tomar un screenshot de los movimientos que hayamos realizado durante esta segunda semana y subirlo también a la plataforma. Ya también está activo ese recurso. Bueno, platicábamos ayer pues que uno de los métodos para guiarnos y comprar acciones de empresas, pues es el método de la panza, ¿no? El que yo le digo el método de la panza, que es cómo se siente. Si tú te sientes atraído simplemente porque te gusta la marca, pues puedes hacer una inversión ahí, ¿no? Si tú te sientes identificado con una marca, con algún producto, etcétera, pues pudieras hacerlo de esa manera, ¿no? Y eso fue lo primero que hemos estado haciendo durante estas primeras 2 semanas de trabajar con el Axie Trade Coach. Y ahora pues vamos a meternos prácticamente ahora sí al análisis, ¿no? Porque no solamente me tiene que gustar la marca, sino que también me tiene que mover qué tanto rendimiento me puede dejar, ¿no? Finalmente, al ser inversionista, lo que nos mueve son los rendimientos, no solamente el hecho de que me guste una marca o que me guste una empresa, ¿no? Sino que también, pues, me deje cierto dinero. Y ayer, cuando revisamos o cuando hicimos el ejercicio de investigar ciertas compañías, nos dimos cuenta que habrá algunas emisoras que no conocemos de nombre, como Grupo Posadas, pero que generalmente
traen alguna marca o algún producto que sí conozco, ¿no? Como era el Fiesta Americana o esta, pues, rama de hoteles, ¿no? El Grupo Posadas, entonces, que se dedica a la hotelería, pues hay diferentes, digamos, diferentes marcas o diferentes hoteles que a lo mejor no conocía yo, pero que pudiera ser una buena decisión de compra, ¿no? El grupo Posadas. Y así existe otro grupo, como veíamos, el de Alsea, que platicábamos, donde está incluido Chili's, donde está incluido Starbucks, donde está incluido Domino's, etcétera. Es una cadena de comida, ¿no? Es un grupo de cadenas de comida americanas. Entonces, vamos a encontrar, pues, listado dentro de la Bolsa Mexicana de Valores ese tipo de grupos o de consorcio, pues, de grupos de empresas que pueden ser también rentables, ¿no? Digo, eso solamente como para recordar un poquito lo que vimos ayer. Y ahora sí vamos a ver entonces cómo necesitamos hacer nuestro análisis de cada una de las emisoras en caso de que queramos profundizar, pues, ¿no? En decir, no solamente me gusta, sino que además sé que es rentable, puesto que derivado de este análisis puedo decir que eh, me puede dejar un buen rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a conocer el día de hoy el análisis fundamental para la aplicación en el mercado de capitales, ¿no? ¿Y a qué nos puede sonar el análisis fundamental? A qué les suena a ustedes el análisis fundamental? Como al análisis que se hacen a las empresas para ver cómo están en el mercado. El análisis que se hace, sí, para ver cómo está en el mercado. ¿Qué más podríamos rescatar de la palabra a lo mejor fundamental? Lo más importante, analizar como lo más, pues sí, lo que más importa, no sé. Ok, de lo que más importa. Muy bien, pues también, ¿no? Y ayer les platicaba, pues, que el análisis fundamental es muy similar a un análisis FODA, ¿no? Prácticamente es hacer un análisis FODA de una compañía, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que incluye un análisis FODA? Son las Fortaleza. fortalezas, Ajá. oportunidades, debilidades y amenazas. Totalmente, va. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Y algunas de ellas son internas y algunas de ellas son externas, ¿no? Entonces, el análisis fundamental prácticamente es un análisis FODA de una compañía. Analizar los elementos internos y los elementos externos de esta compañía para poder determinar si la compañía puede tener cierto crecimiento o si la compañía, al contrario, va a tener un declive o se va a mantener, ¿no? El análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil que intenta establecer el precio teórico de un título a través del estudio de variables que afectan su valor. ¿Cuáles son estas variables que pueden afectar el valor de la empresa o el valor de sus acciones? Pues son múltiples, ¿no? Desde cómo una compañía está siendo manejada, desde la reputación de la compañía, el sector de la compañía, la industria de la compañía, noticias mundiales acerca del sector. Todos esos factores le pueden afectar al precio de nuestra compañía de la acción que vayamos a comprar, ¿no? Por ejemplo, seguramente que Grupo Posadas no le fue muy bien en el 2020, ¿sí? En el segundo trimestre de 2020, cuando todas las operaciones en general de toda la industria del turismo, hoteleras, restauranteros, todo lo que podría incluir la industria del turismo, pues se tiene que detener sí o sí, ¿no? Entonces, seguramente las ventas de Grupo Posadas y por ende el precio de su acción seguramente que se vio afectado, ¿no? Entonces, son múltiples variables que hay que estudiar o que hay que identificar para por nosotros poder tomar la decisión de compra de un título, ¿ok? En primer lugar, es el análisis fundamental. En primer lugar, perdón, el análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil, es decir, que se puede utilizar para valorar los títulos que no cotizan en la bolsa de valores. Se utiliza principalmente para invertir en bolsa. El análisis fundamental tanto lo podemos utilizar para empresas que cotizan en bolsa como para empresas que no cotizan en bolsa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un análisis prácticamente
de los factores internos y de los factores externos de la compañía. Entonces, pudiera ser que una compañía no cotice en bolsa y nosotros podríamos aplicarle un análisis fundamental para hacer la evaluación de la compañía. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros veíamos en la parte de acciones de la semana pasada, la presentación de la semana pasada, decíamos cómo podíamos darle valor o qué valor podía tener una acción. Y nosotros, un método era traer los flujos de efectivo hacia el presente, ¿no? Entonces nosotros ya traíamos los flujos de efectivo, podríamos decir, esta compañía pretende aumentar sus ventas un 10% cada año, lo cual significa que para el año 2030, pues los flujos traídos a presente van a ser de X millones de dólares, ¿no? Por decir. Y eso cuando lo dividimos en el número de acciones que nos gustaría pues tener, pues podríamos tener un valor accionario, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer tanto para empresas que cotizan en bolsa como para empresas que no cotizan en bolsa. No necesariamente necesitan estar cotizando en bolsa para nosotros poderles hacer un análisis fundamental. El análisis fundamental intenta establecer el precio teórico de un título o el precio teórico de una acción. Pretende calcular cuál debe ser el precio de un título para que esté justamente valorado, con lo cual no se aventura a decir si el precio debe subir o bajar, sino que establece que a largo plazo el valor debe aproximarse a ese precio. Entonces nosotros cuando hacemos la valuación de la empresa y nosotros decimos, esta empresa el día de hoy vale 10 millones de pesos o 10 millones de dólares, nosotros ya estamos estableciendo o nosotros ya hicimos previamente un análisis fundamental acerca de qué tan bien le puede ir a esta empresa en el futuro. ¿Ok? Y a partir de ahí nosotros podemos determinar entonces el valor del título o el valor de la acción. El análisis fundamental lo hace a través del estudio de las variables que afectan su valor. ¿Cuáles son las variables que afectan su valor? Pues son variables externas, como el crecimiento de la industria, ¿sí? Como el crecimiento del país incluso, y variables internas como la administración. ¿Qué tanto están invirtiendo en desarrollo? ¿Qué tanto están manejando la empresa? ¿Cuántos son los costos? ¿Si se están apalancando? Entonces, habrá que analizar desde sus estados financieros hasta las noticias globales sobre la industria. Entonces, tenemos que aplicar un análisis FODA para nosotros poder realizar un análisis fundamental completo, ¿no? Y con ello poder encontrar un valor aproximado al precio de la acción. Dentro de estas variables nos encontramos algunas como los estados financieros, planes de expansión futuros, sector al que pertenece la empresa o el entorno económico del país o países en los que opera. ¿Por qué es importante el entorno económico para una empresa? ¿O por qué deberíamos tomarlo en cuenta para hacer la evaluación de la empresa? ¿Se nos ocurre algo? Para conocer si la empresa va a ser rentable y a su vez si en el lugar en el cual va a estar puesta, pues le va a convenir. Exactamente, ¿no? Porque imagínate que nosotros estamos en Venezuela, ¿no? Y habíamos platicado ya acerca del caso de Venezuela, ¿no? Cuando vimos los riesgos políticos y tal. Si una empresa se establece, por ejemplo, en Venezuela, tiene alto riesgo de que pudiera ser tomada por el gobierno, ¿no? Entonces, eso también le va a afectar su valor o le va a afectar el valor de las acciones, ¿no? Si yo quisiera invertir, tal vez me pensaría 2 veces en invertir en una empresa que está establecida en Venezuela. ¿Por qué? Porque no sé si a la hora de que yo invierta, un par de años después, el gobierno me la pueda quitar, ¿sí? Y yo voy a perder tal vez la inversión que haga en acciones de esa empresa. Entonces, es importante no solamente conocer qué tan bien financieramente le está yendo a la empresa, si está apalancada o no, si tiene muchas deudas, si tiene mucha inversión, etcétera, o si tiene planes de expansión, que sería bueno, ¿no? Sin embargo, también es importante saber en qué territorio está establecido, cuáles son las reglas de juego de este país para saber, pues, si nos vamos a enfrentar a algún riesgo político, ¿no? Entonces, es importante, pues, saber no solamente los aspectos internos, pero también los aspectos internos de una compañía. Los valores o las variables que pueden afectar el valor de una empresa pueden ser de tipo microeconómico y macroeconómico. Nos vamos a regresar a economía de allá como del segundo semestre y
nos vamos a tratar de recordar qué son las variables o qué estudia la microeconomía y qué estudia la macroeconomía. ¿Alguien se acuerda? ¿O a qué nos suena? ¿Qué será la microeconomía? ¿Alguien recuerda? ¿La microeconomía no es la que estudiaba los agentes económicos? Ajá, los agentes económicos, ok, sí, microeconomías y agentes económicos, vale, sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Pues era la familia, la empresa y... Ay, no me acuerdo del otro. Exacto, ¿no? Entonces, la microeconomía como tal va a estudiar a ok, a una familia en particular o a la familia, ¿sí? Solita, va a estudiar a la empresa solita, va a estudiar al individuo solito, ¿sí? La microeconomía, la diferencia entre microeconomía y macroeconomía es el alcance que pueden tener. Sino, a lo mejor, cuando nos dicen micro y macroeconomía, decimos, macro, grandes empresas, listo. No, micro, pequeñas empresas, no. Ambas estudian a las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Sin embargo, la microeconomía estudia solamente a la empresa, solamente al individuo, solamente a la familia. Y la macroeconomía estudia la interacción que tienen estos tres elementos entre sí. ¿Sí? La interacción que tiene la empresa con las familias, con el individuo. Las decisiones, de hecho, la macroeconomía estudia las decisiones de compra de los tres elementos. ¿Okay? La macroeconomía va a estudiar el crecimiento económico de un país. La microeconomía estudia solamente el crecimiento económico de la empresa, solamente el crecimiento económico del individuo y solamente el crecimiento económico de una familia, sin tomar en cuenta que estos tres se pueden relacionar. La macroeconomía toma en cuenta las decisiones que hace cada familia y cada individuo y que eso le va a ayudar a la producción de un país. ¿Ok? Entonces, las variables que le afectan al valor de una empresa son las microeconómicas, porque son decisiones que toma para su propia empresa, y las macroeconómicas, porque son decisiones que el entorno le va a ayudar a tomar, ¿no? Le va a ayudar a decidir si va a invertir más en ese país, si va a poner una segunda planta en este país, si va a expandir o se va a expandir en este país donde está establecido, o si va a tomar la decisión de salirse del país y poner una planta en otro país. ¿Ok? Entonces, le afectan ambas variables, las microeconómicas, que son las que solamente le van a afectar a la compañía, y las macroeconómicas, que le van a afectar a una población, a un país o a otro país, etc. ¿Ok? Las variables tipo microeconómicos son aquellas que afectan exclusivamente a la empresa. Exclusivamente a la empresa, y vamos a decir, si yo voy a hacer una contracción y voy a recortar costos. Esa puede ser una variable microeconómica. Sin embargo, las variables de tipo macroeconómico afectan a cualquier tipo de empresa. Y esto ya es, voy a abrir otra sucursal aquí en Guadalajara. Voy a abrir una planta de producción en el estado de Guerrero. Voy a abrir una planta de producción en Tijuana. O voy a expandir mis horizontes y, a pesar de que mi empresa es mexicana, me voy a ir a Guatemala a abrir un call center, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son variables macroeconómicas, cuando yo ya tengo que tomar en cuenta otro estado, otro país, más empresas, etcétera, las interacciones que yo tengo con otras empresas. ¿Sí? De manera, pues, que a la hora de valorar una empresa existen dos tipos de enfoque, y esto es importante. El enfoque del análisis fundamental, que eso sí viene en el examen, lo del enfoque. Entonces, el análisis fundamental tiene dos formas de hacerse, o dos enfoques. El método top-down y el método bottom-up. ¿Ok? El método top-down significa, pues en español cuando lo traducimos, como de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y el método bottom-up significa de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, hay dos metodologías para hacer un análisis fundamental. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué significa el arriba y el abajo? Pues el abajo, o lo vamos a llamar de otra manera, de lo particular a lo general, o de lo general a lo particular. ¿Sí? Lo particular va a ser la empresa.
¿sí? Digamos, el segundo método bottom-up empieza desde tu empresa, desde cómo estás administrado, desde tus proyectos, desde las decisiones de solamente tu empresa, y luego sube hasta llegar al análisis global, a un análisis de una economía global, ¿no? Pasando pues por el análisis de la industria, pasando por el análisis de la economía del país, pasando por el análisis de, a lo mejor, del consumidor, de los hábitos del consumidor, etcétera. Y así hasta que llegas a la economía global. ¿Ok? El otro, el top-down, vamos a empezar analizando la economía global, determinando cuáles son las industrias que van a ser más prósperas, y después de las industrias más prósperas, yo determinaré los países a lo mejor más prósperos en esa industria, y después de haber determinado cuál es el país más próspero en esa industria, voy a determinar, bueno, de ese país, esta compañía posiblemente es la mejor. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero entonces, el top-down es de lo general, de la economía global, hasta que yo voy a determinar qué compañía, de qué industria y en qué país me conviene invertir. Y el bottom-up, yo empiezo por una compañía que me guste, vamos a decir Starbucks, y yo digo, Starbucks me gusta porque me identifico, porque me gusta el café, me gusta su branding, me gusta la marca, me gusta todo. Entonces, empiezo con Starbucks. Y de Starbucks voy a ir subiendo a decir, bueno, Starbucks está establecida en Estados Unidos, analizo la economía de Estados Unidos, analizo la economía de las cafeterías en Estados Unidos, y luego analizo la economía de las cafeterías en el resto del mundo. ¿Ok? Y así yo ya me fui desde abajo, desde una compañía, hasta lo general, que fue la economía mundial de ese sector. ¿Ok? El método top-down, de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular. Primero estudia las variables macroeconómicas, ¿sí? Recuerden que las variables macroeconómicas son las que nos interactúan con el resto del mundo, ¿sí? O con la economía de un país. Primero estudia las variables macroeconómicas y después las microeconómicas. Ejemplo. Primero vamos a hacer el estudio de la situación económica mundial. Podríamos decir que ahorita, en general, la economía global está en una etapa de recuperación después de pandemia, ¿no? Entonces, estamos en una etapa en pañales de recuperación. Si nos metemos a ver las gráficas de recuperación económica, vamos a ver por ahí de 2018, que estábamos, vamos a decir que bien, normal. 2019, normal, pero finales de 2019, seguramente que ya la economía mundial ya estaba pegándoles en la zona asiática, ¿no? Y vamos a ver una bajada en la economía global, normal, ¿no? 20, obviamente se fue todo para abajo, y ahorita 21 ya lo vamos a empezar a ver remontar, ¿no? Entonces vamos a ver, o vamos a hacer un estudio de la situación económica global. Segundo, estudio de los países que más atractivo tienen para invertir. Yo ya sé que la economía va para arriba. Ahora, ¿cuáles son los países que se están recuperando más rápido y cuáles son los países que están más lentos? Pues a lo mejor los países que se están recuperando más rápido son precisamente los asiáticos, y los que se están recuperando más lentos son a lo mejor los latinoamericanos, ¿no? Entonces, de ahí yo tengo que identificar cuáles son los países que se están recuperando mejor, medianamente, con un paso acelerado, con un paso más estable, etc. Después de ello, dentro de cada uno de estos países, vamos a elegir un sector con mayor potencial. Y yo voy a suponer que el sector que ahorita tiene mayor potencial es el sector de la salud, ¿no? Entonces, ahora, de los países que están en vías de recuperación, vamos a ver cómo le está yendo al sector de la salud, ¿no? Pues les está yendo súper bien, son el sector que más rápido se ha recuperado, son el sector que no se ha caído, al contrario, tuvo un crecimiento, ¿vale? Me voy a quedar con ese sector entonces. Determino entonces ya el sector que voy a estudiar. Ahora, dentro de estos sectores con mayor potencial, vamos a decir que yo tengo el de salud y tengo el de entretenimiento, ¿no? Que seguramente el de entretenimiento apenas si se está recuperando. Vaya, tengo estos dos. Dentro de esos sectores con más potencial, se analizan dónde hay potencial para invertir. Bueno, en el sector de salud hay potencial para invertir en todas estas farmacéuticas, ¿no? Y entonces ya me voy dentro del sector salud a las farmacéuticas y yo veo, bueno, está Pfizer, a lo mejor, ¿no? O está, ¿qué otra farmacéutica te acuerdas?
¿Cómo se llama lo que está aquí a un lado? La que fabrica los electrolits. No me acuerdo cómo se llama. PISA. PISA, ándale, esa, PISA, ¿no? Entonces tienes a Pfizer, tienes a PISA, pues ¿en cuál vas a invertir, no? Entonces ya vas a ir, si te fijas, ya fuiste de la economía global a un sector, a un país, y ahora ya caíste en solamente 2 compañías. Y ahora vamos a determinar qué compañía será mejor invertir, ¿no? Y así vamos a trabajar entonces el método top-down, de un análisis general de economía mundial hasta llegar a una compañía o a un par de compañías que nosotros podamos analizar, ¿no? Ya analizamos sus estados financieros, vemos cuál tiene mejores planes de crecimiento, cuál pudiera tener mejor rendimiento, ¿no? Y el bottom-up es totalmente al contrario. Dice, este enfoque va desde abajo hasta arriba, de lo particular a lo general. Se fija primero en las variables microeconómicas, que son las variables que solamente le afectan a una empresa en específico, y más tarde se va por las macroeconómicas. Ejemplo, se elige las empresas que tengan potencial de crecimiento. Y en este caso vamos a decir que vamos a elegir ¿qué te gusta? Ticketmaster, y elegimos a Cinépolis, ¿no? Son de entretenimiento las dos. Ok, ya está. Elegiste las dos, ves cuál financieramente, o sea, de entre muchas, financieramente dijiste Ticketmaster y Cinépolis. Luego, se lleva a cabo el análisis del sector o los sectores en los que operan. Bueno, Ticketmaster y Cinépolis operan ambas en el sector del entretenimiento. Vamos a ver cómo está a nivel nacional el entretenimiento. Pues está despegando, actualmente ya están vendiendo boletos para el 2022, incluso ya empieza a haber actividad en el 2021, Cinépolis está operando perfectamente, Ticketmaster desde ahora está cobrándoles a los clientes por boletos que van a utilizarse en el 2022, entonces trae flujo de efectivo, bien. La industria al parecer ya va a recuperarse, va a remontar operaciones, puede ser buen momento para meternos. Luego dice, estudia la situación económica del país, bueno, vamos estudiando cómo está México. México puede ser un futuro Venezuela o se ve que va a estar estable. Va a estar estable, vamos a decir. Genial. Entonces, me sigo quedando con estas 2 empresas. Ahora vamos a estudiar la situación económica global. Vamos a decir, ¿qué tanto se le ve futuro a la industria del entretenimiento? ¿Va a seguir o pensamos que va a ir en picada otra vez? Pues no, la verdad es que en España ya abrieron, en Estados Unidos se están abriendo, en Asia ya hay conciertos, entonces se vislumbra que en el mediano plazo, en los próximos 2, 3 años, pues la industria del entretenimiento va a tener un crecimiento. Tal vez sería bueno entonces seguir apostando por alguna de estas 2 empresas, ya sea por Ticketmaster o por Cinépolis, ¿no? Y así es como se hace entonces el método bottom-up. Independientemente del tipo de enfoque que adopte un analista, existen diferentes métodos para valorar una empresa. Los métodos de valoración de una empresa son métodos cuantitativos que calculan el precio justo de una empresa, ¿okay? Todos los métodos para calcular el valor de una empresa van a tener que ser cuantitativos. O sea, no solamente el decir, es bueno o es malo, o la empresa está bien o no está bien. No, hay que calcularle prácticamente con numeritos, ¿no? Los principales métodos para calcular son los siguientes. 1, método basado en el balance, que trata de calcular el valor de la empresa mediante la estimación de su patrimonio. Otro es basado en la cuenta de resultados, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos la contabilidad, yo lo saco a relucir porque no somos contadores. Entonces, en contabilidad tenemos dos estados financieros que son los principales. El balance general, donde están los activos, los pasivos y el capital, y el estado de resultados, que es donde sale las ventas, el costo de las ventas, lo que pagamos por impuestos, lo que pagamos por intereses, lo que pagamos por etcétera, etcétera, y al final nos va a dar la utilidad del ejercicio, o sea, cuánto fue lo que realmente nos quedó de ganancia, ¿ok? Entonces, tenemos estos 2 estados de resultados. Un método para calcular o para evaluar una empresa es por medio de sus activos y pasivos, que es el basado en el balance,
Y el otro método es basado en la cuenta de resultados, que es basado prácticamente en el estado de resultados. El estado de resultados valora a la empresa en función de multiplicadores como ventas, ¿no? O el retorno de la inversión o las ganancias que puede dejar una compañía, ¿no? Entonces, tenemos estos dos enfoques. Otro método es basado en el fondo del comercio, que valora a las empresas según los elementos intangibles como marcas, patentes, calidad de la cartera de clientes, etcétera, ¿no? Que son prácticamente el valor de la marca o el valor de cuánto puede generar o cuánto trae en su cartera de clientes, ¿ok? Perdón. Otro método es basado en el descuento de flujos de fondo, que es prácticamente cuánto es lo que pretendes traer de flujos de efectivo en el futuro. Y todos estos los traes al presentes con fórmulas financieras, y entonces ya tienes un valor para decir, esta empresa vale tantos millones de pesos, ¿vale? Entonces tenemos estos 4 métodos que los vamos a ver en las próximas semanas, especialmente el método de balance general y el método de estado de resultados. ¿Okay? Esos son los métodos principales para hacer la evaluación de una empresa. El análisis fundamental, o en el análisis fundamental, se deben analizar las situaciones actuales y hacia dónde va la economía global, que sería, digamos que eso sería un top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Tenemos que analizar cómo está la economía global actualmente, hacia dónde va la economía global, ¿sí? En la situación actual de la economía del país donde está establecida la empresa y hacia dónde va la economía de ese país, la situación actual y la perspectiva del sector en el que trabaja la empresa, si el sector tiene un crecimiento, si el sector tiene un futuro o si está estancado, hay que conocerlo, y finalmente la gestión de la empresa. Estos 4 puntos, ya sea si lo utilizas como el top-down o el bottom-up, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, son los 4 aspectos que tú tienes que tomar en cuenta. La economía global, la economía del país, la economía del sector y la gestión de la empresa. La gestión de la empresa es si está operando bien, si se está apalancando mucho, si tiene muchas deudas, etcétera. Si está pagando muchos intereses, etcétera. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas del análisis fundamental? El análisis fundamental nos va a ayudar a los inversionistas a recopilar la información adecuada para tomar decisiones racionales a la hora de determinar su posición. ¿Qué es esto? A la hora que yo tengo mi análisis fundamental, pues me va a ayudar a tomar decisiones racionales. Ya no lo voy a hacer solamente porque me gusta Starbucks. No, ahora lo voy a hacer porque ya sé que la industria de las cafeterías está en aumento y que la economía del país donde se encuentra o donde voy a invertir está también en crecimiento y que en general la economía mundial tiene un crecimiento, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedo sentirme mucho más confiado de que quiero y puedo invertir en Starbucks de manera segura, ¿no? Al basar estas decisiones en datos financieros, existe poco margen para sesgos personales. Existe poco margen de que yo solamente he invertido pues porque me gusta, ¿no? A lo mejor me gusta Farmacias Guadalajara porque soy como súper tapatío y quiero meter mi dinero en algo que sea muy tapatío, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos, Farmacias Guadalajara tiene una baja bursatilidad, no forma parte del IPC y además a lo mejor su industria pues ya no está tan en crecimiento. Ni las condiciones del país le está dando para crecer. Entonces, por mucho que yo sea muy tapatío y quiera apoyar a una empresa tapatía, pues ahí ya me estoy dando cuenta que a lo mejor no es la mejor empresa para invertir, ¿no? Y entonces ahí ya puedo o quito el sesgo de mi corazoncito o mi estómago que me dicen invierte en Faragua, ¿sí? Y lo cambio pues por un análisis que ya me dice ahí no nos conviene tanto, no es tan rentable, por decir. En lugar de establecer puntos de entrada y salida, el análisis fundamental, y voy a regresar, perdón. En lugar de establecer puntos de entrada y salida, ¿qué quiere decir esto? Puntos en los que yo puedo comprar acciones y puntos en los que yo debo vender acciones, ¿ok? En lugar de establecer puntos de entrada y salida, en el momento en que tú tengas que comprar o vender, el análisis fundamental busca entender el valor de un activo, de modo que los inversores pueden tener una visión de mercado a largo plazo.
En el análisis fundamental no te va a decir, es momento de comprar, es momento de vender. No, el análisis fundamental nos va a dar una idea general de la economía, tanto del país, de la industria y de la empresa. Pero no te va a decir, este es un buen momento para que tú empieces a invertir. El análisis fundamental te dice, ¿es una empresa rentable? Es una empresa rentable. ¿Es una empresa sólida? Es una empresa sólida. En una economía sólida, en una industria sólida, ¿o no? ¿Sí? Pero no te va a decir, ahora es buen momento para invertir. Eso lo vamos a ver hasta en el análisis técnico, ¿ok? Por eso hace este disclosure, este párrafo. Una vez que el inversor ha determinado el valor numérico del activo, puede compararlo con el precio del mercado actual para evaluar si está sobrevalorado o infravalorado. El objetivo es obtener ganancias de la corrección del mercado. Bueno, eso lo vamos a brincar un poquito. ¿Ah? Desventajas del análisis fundamental. El análisis fundamental puede requerir mucho tiempo e implica muchas áreas de análisis, lo que puede hacer que el proceso sea extremadamente complicado. Como tienes que investigar no solamente la empresa, la operación de la empresa, el país, la economía del país, la industria y la economía global, pues te puede tomar siglos, ¿no? O sea, te puede tomar mucho tiempo hacer este análisis. Y para cuando lo termines, a lo mejor ya pasó el momento, a lo mejor ya no es el momento de comprarlo, ¿no? Entonces, es un buen análisis, ¿sí? Es un buen análisis, pero te puede tardar mucho tiempo el realizarlo completamente. Entonces, digamos, para agilizar el proceso, nos apoyamos también de un análisis que se llama el análisis técnico, ¿ok? Lo vamos a ver después. El análisis fundamental ofrece una visión de mercado mucho más a largo plazo. Los resultados no son adecuados para decisiones rápidas. ¿Qué es esto? Si tú tienes que tomar una decisión rápida de invertir o no invertir, el análisis fundamental no es una herramienta que puedas tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como te va a tardar tanto tiempo hacerlo, no lo vas a lograr. ¿Ok? Entonces, el análisis fundamental es un análisis que lo vas a llevar a cabo para una decisión de largo plazo. Tus resultados no los puedes basar para una decisión de corto plazo. Es mejor que los inversionistas que quieran crear una metodología para invertir en el corto plazo empleen el análisis técnico, que es el que vamos a ver después. También es importante tomar en cuenta que el mejor y el peor de los casos, ¿ok? Si es el peor de los casos, puede ser que la economía siga creciendo y pero eso fue el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues pudiéramos decir que se repita otro brote de pandémico, por decir. Mientras que el análisis fundamental ofrece una visión multidimensional del mercado, es posible que los cambios legislativos se quedó aquí muy abajo. Es posible que los cambios legislativos y políticos y económicos sean negativos y sorprendan a los mercados, ¿no? Entonces, la desventaja principal del análisis fundamental es prácticamente que puede ser muy largo el proceso y podríamos llegar, y que estas decisiones no me sirven pues para tomar una decisión en el corto plazo. Cuando tenemos esto, lo mejor será irnos por un análisis técnico. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión rápida, una decisión de compra o de inversión para el día de hoy o para la próxima semana, un análisis fundamental no nos va a ayudar. Nos va a ayudar más un análisis técnico, que vamos a ver como dentro de 2 semanas más o menos. ¿Dudas, preguntas acerca del análisis fundamental? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, seguramente que vamos a tener también que entregar el mapa conceptual de este tema. Ahorita mismo ya lo voy a activar y ya está por activarse dentro de un par de minutos más el quiz de esta semana, que es acerca de las acciones, la emisión de acciones. No vienen ejercicios de split, pero sí tenemos que saber qué es un split. ¿Ok? Tenemos que saber acerca de si una empresa puede o no emitir más de un tipo de acción, de acciones preferentes, de las acciones comunes. De ese tema es el examen rápido que está a punto de activarse. ¿Ok? Si no tenemos más preguntas, dudas acerca de los entregables, creo que ya nos podemos retirar. ¿No hay dudas? No, profe. No, Pues que profe. tengan
una muy bonita semana, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana el lunes. Gracias. profe. Gracias a ustedes. Bye bye.